Hasta justo lo que quería compartir con ustedes es un poco los enfoques de seguimiento concertado que hemos venido manejando en la mesa de concertación durante todos estos años de existencia de la mesa que hemos empezado en el año 2001 en que se creó la mesa de concertación. Y la idea es un poco reforzar el concepto de que el seguimiento concertado es una función propia de la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza y que es una función entre las cuatro funciones claves que tiene la mesa desde que empezó en el año 2001, ¿no? Es la de concertar propuestas, la de seguimiento a las propuestas que fueron concertadas, y dos más que son el soporte de esas dos que mencioné, que son el desarrollo de capacidades y la promoción de la participación. El seguimiento concertado lo hacemos también en el marco de los cuatro ejes de desarrollo que tenemos en la mesa, o el enfoque multidimensional, por la cual entendemos que la lucha contra la pobreza empieza por tener estrategias específicas en estas cuatro dimensiones de desarrollo que son la social, económica, ambiental y territorial, ¿no? Por otro lado, estas cuatro dimensiones de desarrollo están muy ligadas también a los objetivos de desarrollo sostenible. Justamente los acuerdos de gobernabilidad han recogido estos cuatro ejes o dimensiones de desarrollo y lo hemos articulado a los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces hay esa articulación y además también es importante porque justamente en este contexto en lo que tenemos el impacto de la pandemia del COVID-19, vemos que el impacto también es multidimensional y abarca estos cuatro ejes de desarrollo, ¿no? El objetivo del seguimiento concertado es contribuir a una mejor implementación de las políticas y programas de lucha contra la pobreza, ¿no? Este es el principal objetivo del seguimiento, contribuir justamente a mejoras, a mejores resultados, contribuir sobre todo a garantizar derechos en la población, ¿no? Los objetivos específicos están, por un lado, a lograr un aprendizaje común entre todos los actores que participan en el seguimiento concertado. Cuando los actores del Estado, la sociedad civil, participan en el seguimiento, conocen más del funcionamiento de las políticas públicas, de los programas, de los servicios públicos en sí, y eso ayuda mucho a contribuir justamente con propuestas de mejoras y también, por supuesto, identificando primero los nuevos críticos que se presentan, ¿no? El segundo objetivo tiene que ver con más bien llamar la atención pública sobre lo que está sucediendo en los servicios públicos. Generalmente esto lo hacemos a través de la elaboración de alertas, ¿no?, específicas. Por otro lado, como un tercer objetivo que ya se logra con la elaboración de las recomendaciones, es generar un compromiso común con las propuestas, ¿no? Cuando nosotros hacemos la recomendación, no solamente son de la mesa o del secretario ejecutivo o de quien facilita el espacio de seguimiento, las recomendaciones son de todos los actores que participan en la mesa y son ellos los que deben hacer seguimiento a la implementación de estas recomendaciones. El seguimiento también se ubica dentro del proceso mismo de la gestión pública. Cuando hacemos seguimiento, miramos desde la planificación, desde la asignación de presupuesto, la ejecución misma de la política y hasta su evaluación. Entonces, nosotros acompañamos todo este ciclo del presupuesto público, de la gestión pública nacional, ¿no? ¿Qué implica hacer seguimiento? El seguimiento articula tanto el seguimiento que hace el Estado como la vigilancia que hace la sociedad civil. En el espacio de seguimiento tienen que haber tanto actores del Estado como de la sociedad civil, ¿no? Para que sea entonces seguimiento concertado. El seguimiento implica diálogo entre todos los actores, 3 de la tarde. Revisión y articulación de información, análisis conjunto entre los actores, identificar avances, pero también nuevos críticos que se presentan, ¿no? Entonces hay toda esa mirada que se hace dentro del seguimiento concertado. En todos los casos se hace seguimiento justamente a lo que ha sido concertado en la mesa de concertación. ¿Cuáles han sido materias de seguimiento de la mesa? Pues todo lo que ha sido concertado desde 2001 en la mesa ha sido parte de materia de seguimiento concertado. En especial, como una metodología específica de seguimiento concertado, empezamos en el 2007, cuando identificamos las 11 acciones prioritarias de atención a la infancia, ¿no? Y luego continuamos con los programas presupuestales y luego ya con el seguimiento a los acuerdos de gobernabilidad, ¿no? Como metodología misma, ¿no?
Pasos de seguimiento. Estos pasos también ya ustedes lo conocen, pero lo vuelvo a reforzar. En realidad, los que aparecen en una publicación son hasta el paso 5, pero hemos querido incorporar uno más, que es la de producir cambios mismos en la política pública, que finalmente es el objetivo más grande que tenemos cuando hacemos seguimiento concertado, ¿no? El primer paso es el inicio del seguimiento concertado, que se da tanto en el comité ejecutivo, en algunos casos, y otro a través de grupos de trabajo. Generalmente los grupos de trabajo son un espacio de apoyo o de apoyo técnico a las decisiones que se toman en el Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? El grupo de trabajo es quien presenta la propuesta a ser presentada aprobada en el Comité Ejecutivo Nacional, en los comités ejecutivos regionales y locales, ¿no? El segundo paso es decidir a qué vamos a hacer seguimiento. Nosotros estamos en este momento haciendo seguimiento a las 4 dimensiones y a las prioridades que están dentro de nuestro acuerdo de gobernabilidad. Pero para hacer ese seguimiento tenemos que hacer un tercer paso, que es la de articular la información que tenemos en relación a estas 4 dimensiones del acuerdo. Cuando ya tenemos toda esa información que generalmente lo articule el secretario técnico o el facilitador de seguimiento, lo que hacemos es que en el espacio del grupo de trabajo del comité ejecutivo hacemos un análisis de esta información y ahí hacemos el ejercicio ya de forma conjunta de analizar los avances y las alertas que se presentan en relación a la información que estamos revisando. Pero además también elaboramos recomendaciones para justamente contribuir a lograr mejoras en la política pública, ¿no? Finalmente, cuando logramos todo eso, es que ya tenemos un reporte de seguimiento concertado, que es el paso 4. Ahora, la difusión de este informe de seguimiento se da una vez que este reporte es presentado en el comité ejecutivo, sea nacional, regional o local. Luego de eso, nosotros podemos hacer incidencia pública. ¿Y qué significa este paso 5, incidencia pública? Significa que vamos a sensibilizar a todos los actores con la información que hemos trabajado en el seguimiento concertado. Estamos hablando de diversos actores, estamos hablando de autoridades políticas, estamos hablando de medios de comunicación, actores de la sociedad civil, público en general, que puede ser sensibilizado sobre los temas que estamos haciendo seguimiento o las distintas problemáticas o alertas que aparecen, ¿no? Y finalmente, lo que producimos es con esta incidencia que hacemos es un cambio en la política pública y que supone lograr mejoras, ¿no? Y que se llegue de mejor manera posible a la población, ¿no? Entonces, esa es un poco la figura de estos pasos de seguimiento concertado. Hay que también recordar que el seguimiento está institucionalizado en la mesa, se articula, como lo dije, al Comité Ejecutivo Nacional, que es quien aprueba la conformación de grupos de trabajo y a qué se va a hacer seguimiento. Por ejemplo, a la aprobación de seguimiento de los programas presupuestales se dio en el 2007, entonces, y operativamente empezó en el 2008, ¿no? Entonces se aprueba primero en el Comité Ejecutivo, sea nacional, regional o local. Luego los grupos de seguimiento van a tratar de apoyar, de dar asistencia técnica, de colaborar con las acciones del comité ejecutivo. La idea es que refuercen el funcionamiento de nuestros comités. Lo otro es que los grupos de seguimiento, como ya lo dije, revisen diferentes fuentes de información, pero además también hagan una reflexión conjunta y un análisis dentro de esos grupos de trabajo y tengan ese producto final que es el reporte, ¿no? Las guías de seguimiento, quería hacerles recordar qué instrumentos tenemos de seguimiento. Como ya les dije, el seguimiento como tal empezó a los programas, empezó con las 11 prioridades de atención a la infancia en el 2007. Luego en el 2008 empezamos con un seguimiento específico a los programas presupuestales, salud materno neonatal, articulado nutricional, acceso a la identidad, logros de aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos estas guías que vienen de estos años, que además también en el 2012 sacamos una guía metodológica de seguimiento concertado a los acuerdos de gobernabilidad, ¿no? Que ustedes lo tienen justo en pantalla, recordando qué instrumentos tenemos del seguimiento concertado. Son las guías de cómo operativizar el seguimiento concertado en todos los niveles, ¿no?
Hay varios tipos de reporte y quería también hacer recordar este punto para no crear confusiones. Creo que todavía hay confusiones sobre este punto. Primero que hay un tipo de reporte que busca incidir en relación a la política nacional, regional y local. Estos son, por ejemplo, los reportes de balance anual o semestral que hacemos de los acuerdos de gobernabilidad. Ese es un tipo que busca incidir sobre una política regional, nacional o local. Entonces ese es un tipo de reporte. Un segundo tipo de reporte son los que buscan incidir sobre una política o programa específico. Por ejemplo, cuando hacemos seguimiento al programa articulado nutricional, estamos haciendo seguimiento a un tipo específico de política, que es la política relacionada a la desnutrición crónica infantil y la anemia. También el tercer tipo de reporte, más bien es un tipo de reporte que está vinculado a un tema específico dentro de la política o programa. Por ejemplo, cuando hacemos seguimiento, y justamente recientemente hemos aprobado una alerta sobre vacunas, estamos hablando de una alerta que se ubica dentro de una política o programa que es el programa articulado nutricional. Entonces estamos hablando de un aspecto específico, ¿no? O cuando hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de seguimiento a la prevención del embarazo adolescente, estamos haciendo seguimiento a un tema específico que está dentro del programa Salud Materno-Neonatal. Entonces, esa es un poco la mirada de los tres tipos de reporte que tenemos en el seguimiento concertado. Pueden haber otros, y eso habría que mirarlo también. El otro tipo de reportes son más vinculados a la coyuntura. Por ejemplo, estos informes sobre COVID son un tipo de reporte vinculado a la coyuntura que está apareciendo ahora, ¿no? O también, por ejemplo, los reportes sobre lo que están ocurriendo en el norte con las lluvias o con el friaje en el sur, son reportes específicos sobre una determinada coyuntura, ¿no? O las emergencias que también ha habido, ¿no? Estas son algunas imágenes que ustedes pueden ver de algunos reportes que tenemos. Puse acá un ejemplo del caso de Lambayeque, que sacó una publicación sobre su reporte de balance anual de seguimiento concertado, un reporte de Ayacucho que ha hecho sobre el programa articulado nutricional, que es de un tema específico, de una política o programa específico, y un reporte sobre prevención del embarazo adolescente, que fue sobre un tema específico dentro del programa Salud Materno-Neonatal. Estos son algunos reportes de coyuntura, por ejemplo, la que se ha aprobado recientemente del adulto mayor, que es sobre justamente el impacto de COVID en los adultos mayores. Hay otro que también hizo Lambayeque sobre la situación de la contaminación de agua, que también estuvo vinculando a una situación específica o problemática específica que se presentó en su región, que es un reporte más coyuntural, ¿no? Productos de seguimiento concertado. Los reportes buscan incidir, como les dije, en los tomadores de decisiones, que es generalmente las autoridades políticas, los directores de programa, ¿no? Para lograr justamente cambios, ¿no? Busca también incidir en la opinión pública en general y en los actores involucrados, ¿no? De dicha política. Un reporte siempre va a incluir una evaluación de los avances o retrocesos observados. Generalmente lo hacemos viendo los indicadores o viendo el presupuesto de la política o del programa. Pero además también elaboramos conclusiones sobre lo que está pasando, ¿no? Lo que hemos observado en cuanto a los avances en los indicadores o los retrocesos observados en los indicadores. Esto es central que lo tengan porque las conclusiones y las recomendaciones son producto de la reflexión más de conjunta del grupo de seguimiento o del Comité Ejecutivo Nacional, Regional, Local. O sea, el primer punto, que es la evaluación de avances y retrocesos, lo hace más el que facilita, pero también podemos tener algunos elementos de análisis, de conclusiones también. Pero lo fundamental es que el grupo contribuya a esta reflexión, a esta elaboración de conclusiones y a esta elaboración de recomendaciones. Por eso es una construcción colegiada, ¿no? Entre todos los actores. Los contenidos de un reporte de seguimiento concertado tienen que tener, por lo general, una presentación que hable sobre quiénes han participado de este proceso, por qué es importante este reporte, cuál es su objetivo, ¿no? Un segundo punto es que tenga una evaluación, como ya les dije, de los indicadores y metas del acuerdo de gobernabilidad, pero además también una evaluación de la asignación y ejecución presupuestal, conclusiones y recomendaciones.
no es que sea tal cual la estructura, pero sí que tenga estos contenidos generales dentro del informe del acuerdo de gobernabilidad, ¿no? Y que puedan también articularse, ¿no? O vincularse, que eso lo va a explicar un poco más Alex en su presentación. Estos son algunos ejemplos que también ya Alex va a entrar a precisar en su presentación. Algunas orientaciones generales para la elaboración de las conclusiones es que las conclusiones, por un lado, deben evaluar los indicadores y las metas del acuerdo de gobernabilidad por dimensión. También tenemos que evaluar los avances en la asignación y ejecución presupuestal. Tenemos que ver, en cierto sentido, también la calidad del gasto que se está dando. Tenemos que también, en ambos casos debemos concluir sobre si observamos mejoras, retrocesos, problemas, en la implementación de la política pública. También es importante que logremos correlacionar tanto los resultados observados como en la asignación de presupuesto, ¿no? O sea, todo tratamos de hacerlo vinculante, ¿no? Analizarlo de manera correlacionada, ¿no? Y como ya lo dije, deben ser resultados de una reflexión conjunta, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo quería hablar sobre las conclusiones. Acá recordando un poco los modelos lógicos, por ejemplo, del programa articulado nutricional y el de salud materno-neonatal. Bueno, nosotros miramos, por ejemplo, el tema, evaluamos en el reporte el tema de la desnutrición crónica o la anemia. Sin duda, cuando hacemos conclusiones tenemos que mirar, por ejemplo, cómo ha incidido en la desnutrición crónica temas como el tema de la suplementación de hierro y ácido fólico más vinculado al tema de anemia, cómo ha avanzado el tema del control del crecimiento y desarrollo, cómo están las vacunas. Entonces, eso se relaciona mucho con ese resultado que tiene que ver con la reducción de la nutrición crónica y la anemia, ¿no? El otro tema es el tema, por ejemplo, en el programa de salud materno-neonatal, cuando queremos evaluar mortalidad materna y neonatal, tenemos que mirar también lo que está relacionado a este resultado, cómo hemos avanzado en la atención del parto institucional en la región, cómo está el tema de la calidad de la atención prenatal, cómo está otros temas relacionados, por ejemplo, no solamente en materno, sino en el tema de nutrición, el tema de la alimentación también en nuestra región, ¿no? Entonces, hay todos estos elementos que debemos considerar cuando hacemos conclusiones en el marco de los reportes, ¿no? Orientaciones para la elaboración de las recomendaciones. Una de las cosas que tenemos que hacer cuando hacemos recomendaciones es que estas tienen que responder al análisis que ya se ha hecho dentro del contenido del reporte, mirando justamente estos avances o estos problemas que han sido identificados, ¿no? Justo Alex en su presentación va a un poco mostrar un poco cómo se da esta elaboración de recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones tienen por función proponer ajustes en la gestión de la política pública, lograr mejores resultados, a partir de lo que nosotros hemos identificado como problemático. Nosotros queremos dar soluciones a partir de nuestras recomendaciones, ¿no? Que ayuden a reforzar la política, de ayudar de mejor manera a la población, ¿no? Es importante que las recomendaciones se redacten de forma directa y que también se vea qué tan realizables son, ¿no? Esa es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta. Y por último, las recomendaciones siempre que tienen que estar dirigidas a algún actor, a alguien en específico, ¿no? Y a ese actor es que nosotros vamos a hacer seguimiento de que haya implementado esta política pública, ¿no? Entonces, tiene que haber un actor a quien dirigimos esa recomendación, ¿no? Bueno, las recomendaciones también pueden tener una temporalidad corta, mediana o de largo plazo. Eso también es algo que tenemos que tener siempre presente. ¿En qué aporta el seguimiento concertado, ya para concluir? Es que genera compromisos comunes entre todos los actores que participan, da consistencia porque nosotros estamos ayudando a vincular derechos, políticas, planes y presupuestos. También contribuye, como ya le dije, entre los objetivos específicos a un aprendizaje común entre todos los actores sobre el funcionamiento de los servicios públicos. También fortalece y legitimiza la participación de la sociedad civil, fortalece la cultura de transparencia y rendición de cuentas. Muchas veces las recomendaciones que hacemos están dirigidas justamente a fortalecer la transparencia e información, la transparencia de los gestores públicos, ¿no? De publicar la información que hay sobre lo que se está haciendo, ¿no? A mejorar la eficiencia y la efectividad, porque también cuando detectamos problemas en las políticas públicas,
nosotros estamos obligando a que también se haga, esta política se implemente de manera más efectiva, ¿no? Y por último, también contribuimos a mejorar la calidad de la información, porque también hemos encontrado en informaciones que no han sido suficientemente buenas y han necesitado perfeccionarse, ¿no? Entonces, han habido también recomendaciones sobre eso. Entonces, eso es un poco lo que yo quería compartir con ustedes y bueno, cualquier duda que tengan, me lo puedan preguntar, ¿no? Y absorber sus preguntas. Gracias.